Hola, muy buenas, aquí estamos en otro vídeo del sótano de las matemáticas. En esta ocasión vamos a continuar el tema de geometría en el espacio de segundo de bachillerato. Este es el segundo vídeo del tema. Vamos a ver cuándo un grupo de vectores son linealmente independientes o son dependientes. Vamos a hacer estos 6 ejercicios y cuando los acabemos ya vamos a tener muy claro lo que significa que un conjunto de vectores sean dependientes o independientes. Bien, pues vamos a empezar con este que tenemos aquí. Vamos a leer la definición que tenemos arriba. N vectores son linealmente independientes si la matriz que forman sus componentes tiene rango n. Vamos a ver qué significa esto. Pues bien, aquí tenemos dos vectores. Entonces, si leemos arriba, tenemos que ver si la matriz que forman sus componentes tiene rango 2. La matriz que forma sus componentes es poner estos vectores como columnas o como filas. Yo siempre los pongo como columnas. De hecho, recomiendo, si vais a hacer carreras como ingeniería, arquitectura o algo por el estilo, que siempre pongáis estos vectores como columnas. Con lo cual, el rango de esta matriz, yo aparte la voy a hacer por Gauss, vosotros la podéis hacer por determinante, si no os acordáis cómo hacerlo por Gauss, aquí os dejo un vídeo donde lo explico perfectamente. El rango de esta matriz va a ser igual. Tenemos que coger como pivote el 1 que tenemos ahí. Y tenemos que hacer 0 por debajo del pivote, es decir, en este 2. Así que si yo hago que la fila 2 se convierta en fila 2 menos 2 por fila 1, consigo que ese 2 se convierta en 2 menos 2 por 1, que es igual a 0. Y ya tengo lo que quería. Y ahora el 4 que tenemos al lado, vamos a ver en qué se convierte. Ese 4 se convierte en fila 2, que es el mismo, menos 2 por fila 1, que es un 3. Aquí tenemos 4 menos 6, que es menos 2. Y la primera fila se queda igual, porque no la he tocado. Pues bien, ahora podemos escalonar la matriz, es decir, hacemos esto de aquí. Ya tenemos que en la diagonal principal hay dos términos no nulos, con lo cual esos son los pivotes de nuestra matriz. Como tiene dos pivotes, decimos que el rango es igual a 2. Así que tenemos que el número de vectores es exactamente igual al rango, que es igual a 2. Si leemos arriba, tenemos dos vectores cuya matriz que forman los componentes tiene rango 2. ¿Esto qué quiere decir? Que U y V son linealmente independientes. Y ya tendríamos hecho este primer apartado. Vamos ahora con el segundo. Bien, aquí tenemos también dos vectores. Vamos a ver el rango de la matriz que forman sus componentes. Vamos a hacerlo de la misma manera, las vamos a poner en columnas y vamos a hallar este rango por el método de Gauss. Tenemos nuestro pivote, que es el 1, y abajo tenemos un 2, que es donde tenemos que hacer un 0. Pues bien, si hacemos el mismo cambio de antes, es decir, fila 2, que se convierta en fila 2 menos 2 fila 1, ya tenemos que ese 2 se nos va a convertir en 2 menos 2 por 1, que es 0, que es lo que buscamos. Y ese 4 que tenemos ahí se va a convertir en fila 2, que es 4, menos 2 por fila 1, que en la fila 1 hay un 2. Esto también va a ser 0. Y arriba la fila 1 no cambia. Pues como vemos, al escalonar la matriz, abajo solamente hay 0, no podemos ir más para abajo. Así que nos queda un solo pivote no nulo. Esto quiere decir que el rango es igual a 1. Como ese 2, que es el número de vectores, es distinto al rango de la matriz que forma sus componentes, pues ya aquí tendríamos que U y V serían linealmente dependientes en este caso. Por ahora fácil, ¿no? Vamos ahí con el tercer apartado. Vamos a ver el rango de la matriz que forma sus componentes. Los ponemos en columna
Repito que también podéis ponerlo por fila, ya que estamos calculando el rango de la matriz, y el rango de la matriz A es igual al rango de su matriz traspuesta. Así que si calculamos este rango, vamos a hacer antes un apunte. Esto es una matriz de 2 por 3. Como vimos en el anterior tema, en el tema de sistemas lineales, el rango máximo de esta matriz es el mínimo número entre sus filas y sus columnas. Tenemos que el mínimo número es el 2, con lo cual el rango máximo de esta matriz es 2. Así que tenemos que el rango de esta matriz, la que forman las componentes de los tres vectores, es menor al número de vectores, que son 3. Siempre va a ser menor. Con lo cual de aquí que sacamos que estos tres vectores, es decir, u, v y w, por la definición que tenemos arriba, son linealmente dependientes. Si nosotros tenemos vectores de dos componentes, esa matriz que van a formar sus componentes, como máximo va a tener rango 2. Es decir, que si nos dan otro vector, es decir, tres vectores o más, nunca se va a cumplir esta condición para que sean linealmente independientes. Esto tenerlo en cuenta para no hacer cálculos de más. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Bien, tenemos estos vectores de aquí. Vamos a ver que son tres vectores. Vamos a ver la matriz que forman sus componentes. Los ponemos en columna. Y ahora vamos a calcular el rango de esta matriz. Pues bien, vamos a coger como pivote este 1 que tenemos aquí. Y tenemos que hacer 0 tanto en este 2 como en este 3. Es decir, la primera fila no va a cambiar. Ahora, para hacer 0 en ese 2 debajo del pivote, vamos a tener que hacer el mismo cambio de antes. Es decir, fila 2 se va a convertir en fila 2 menos 2 fila 1. De esta forma, ese 2 que tenemos ahí se va a convertir en 2 menos 2 por 1, que es el pivote. Y así hemos conseguido el 0. Vamos ahora con los siguientes miembros de la segunda fila. Al lado del 2 tenemos un 0. Pues bien, ese 0, a ver en qué se convierte. Se convierte en fila 2 menos 2 por fila 1. En la fila 1 vemos que tenemos un 3. Y esto nos da menos 6. Así que ese 0 se convierte en menos 6. Ahora el 2 que tenemos al final de la segunda fila se va a convertir en fila 2 menos 2 por fila 1. En la fila 1 vemos que tenemos otro 2. Esto es 2 menos 4, que es menos 2. Bien, ahora tenemos que hacer un 0 en la tercera fila, es decir, en ese 3 que está por debajo de nuestro pivote. Pues ese cambio que vamos a hacer va a ser fila 3, que se va a convertir en fila 3 menos 3 fila 1. De esa manera, ese 3 se convierte en fila 3 menos 3 por el fila 1, que es 1. Así que tenemos 0, que es lo que buscamos. Vamos con el 1 que hay al lado. El 1 va a ser fila 3 menos 3 por fila 1. En la fila 1, en esa posición, tenemos un 3. Entonces 1 menos 9, que es menos 8. El 2 que nos queda de esa fila se va a convertir en fila 3 menos 3 fila 1. En la fila 1, a esa altura, hay un 2. 2 menos 6 es menos 4. Pues bien, ya hemos hecho este paso. Esto es un truquito que siempre os dije que hicierais. La primera fila la vamos a poner igual. Y si una de las filas la podemos dividir por un mismo número para hacerla más chica, pues lo vamos a hacer. Siempre que no se quede como una fracción. Si vemos la segunda fila, tenemos 0, menos 6, menos 2. Si nosotros dividimos todo eso entre menos 2, vamos a ver qué nos queda. Aquí tendríamos un 0, menos 6 entre menos 2, que es 3, y menos 2 entre menos 2, que es 1. Y así ya nos van a salir más fácil los cálculos luego. En la tercera fila podemos hacer lo mismo. Si dividimos entre menos 4 los dos términos, pues nos quedaría aquí un 0, aquí nos quedaría un 2 y aquí nos quedaría un 1. Dicho esto, el siguiente paso, como ya hemos hecho pivote aquí, nos olvidamos de esa fila y de esa columna.
Y ahora nos venimos a las 4 posiciones que hay abajo, es decir, al 3, al 1 y al 2 y al 1. Ahora vamos a elegir un pivote entre S3 y S2. Yo dije, os recomendaba, aunque no es obligatorio, que eligieseis el pivote que sea menor en valor absoluto. Entre esos dos es el 2. Con lo cual el siguiente paso va a ser cambiar esas dos filas. Si cambiamos la última fila y la ponemos aquí, y la segunda fila la ponemos en la última, ya hemos conseguido que nuestro pivote esté aquí, que es lo que buscábamos. Y ahora vamos a hacer como en el primer paso. Vamos a hacer 0 por debajo de ese pivote, es decir, aquí. Repito que todo esto está perfectamente explicado en otros vídeos donde explico perfectamente cómo resolver el rango de la matriz por Gauss. Así que vamos a hacer 0 ahí. Para hacer 0 ahí, vamos a ver lo que tenemos que hacer. Queremos que la fila 3, es decir, ese 3 se convierta en un 0. Pues bien, si yo multiplico por 2 la fila 3 y después le resto 3 por fila 2, vamos a ver en qué se convierte ese 3. Ese 3 se va a convertir en 2 por fila 3, es decir, 2 por el mismo, menos 3 por fila 2. Esto es 6 menos 6, que es 0. Así que es el cambio correcto. Vamos a ir poniendo aquí la matriz que nos queda. La primera fila no la hemos cambiado. La segunda tampoco la estamos cambiando la tercera. Y ese 3 se convierte en un 0. Vamos ahora con los otros dos números de la fila, es decir, con este 0 y con este 1. Ese 0 de ahí se va a convertir en 2 por fila 3 menos 3 por fila 2, es decir, va a seguir siendo un 0. Y ahora nos vamos al 1 que hay a la derecha del 3. Ese 1 se va a convertir en 2 por fila 3 menos 3 por fila 2, que es otro 1. Entonces 2 menos 3, que es menos 1. Aquí ya podemos escalonar la matriz. Tenemos aquí nuestros 3 pivotes no nulos. ¿Eso qué quiere decir? Que el rango de esta matriz es igual a 3 y también es igual al número de vectores que teníamos, que era 3. Con lo cual, estos 3 vectores, u, v y w, por la definición que tenemos arriba, decimos que son linealmente independientes. Y ya tendríamos este ejercicio de aquí. Si tenéis dudas con Gauss sobre cómo hacer 0 en esas posiciones y sobre todo en qué posiciones hay que hacer 0, os recomiendo que veáis mis vídeos. Aquí tenemos el siguiente apartado. Vamos a empezar viendo que son 3 vectores, igual que antes. Y ahora, como siempre, vamos a calcular su rango. Pues bien, vamos a proceder de la misma manera. Vamos a hacer 0 por debajo de nuestro pivote, que es 1. Es decir, vamos a hacer 0 en este 2 y en este 3. Tenemos los mismos cambios de antes. Fila 2 se va a convertir en fila 2 menos 2 fila 1. Con lo cual, ese 2 que tenemos ahí se va a convertir en 2 menos 2 por 1, que es 0. El 0 que tenemos al lado se va a convertir en fila 2, que es 0, menos 2 por fila 1. La fila 1 hay un 3. Y esto es menos 6. Y el último menos 6 de la fila se va a convertir en fila 2, que es menos 6, menos 2 por fila 1. En la fila 1 tenemos un 3. Esto es menos 6, que es menos 12. Lo vamos a ir poniendo aquí. La primera fila no cambiaba. Y la segunda es la que acabamos de cambiar. 0, menos 6, menos 12. Vamos a ver ahora la fila 3. En la fila 3 tenemos un 3. Con lo cual vamos a hacer el mismo cambio del apartado anterior. Fila 3 es igual a fila 3 menos 3 por fila 1. De esta manera, ese 3 se va a convertir en 3 menos 3 por 1, que es igual a 0. Así que hemos hecho bien el cambio, lo vamos poniendo aquí en la matriz. El siguiente número de la fila es un 1. Ese 1 se va a convertir en fila 3
menos 3 por fila 1. En la fila 1 vemos que hay un 3 a esa altura. 1 menos 9, que es menos 8. Y el último miembro de la fila es un menos 7. Vamos a ver en qué se convierte. Menos 7 es menos 7 menos 3 por fila 1. En la fila 1 hay un 3. Menos 7 menos 9, que esto es menos 16. Pues bien, ya hemos hecho el primer paso. Vamos al siguiente. Como dije antes, o como recomendé más bien, ahí tenemos dos filas, las cuales podemos dividir por un mismo número. Es decir, en la segunda fila tenemos menos 6 y menos 12. Si dividimos entre menos 6, aquí tendríamos un 0. Aquí tendríamos menos 6 entre menos 6, que es 1. Y menos 12 entre menos 6, que es 2. Y en la última fila lo mismo. Si dividimos entre menos 8, tenemos aquí un 0. Menos 8 entre menos 8, que es 1. Menos 16 entre menos 8, que es 2. Aquí ya vamos viendo qué rango va a tener esto. Pero bueno, vamos a proceder como siempre. Aquí nos olvidamos ya de la fila 1 y de la columna 1 y nos fijamos en este 1 y en este 1. Vamos a elegir un pivote, como son iguales, nos quedamos con el de arriba mismamente. Y ahora vamos a hacer el cambio para que este 1 de abajo sea un 0. El cambio es fila 3, que se convierta en fila 3 menos fila 2. De esta manera, ese 1 que tenemos ahí se va a convertir en 1 menos 1, que es 0. Vamos a ir poniendo lo que tenemos. Y este 1 que se convierte en 0. El 0 que teníamos a la izquierda va a ser fila 3 menos fila 2. Es decir, va a seguir siendo 0. Y el 2 que nos queda va a ser 2 menos fila 2, que es otro 2. Se nos ha ido la fila 3 entera. Así que ahora vamos a escalonar la matriz. Empezamos por aquí siempre. Vemos que aquí abajo hay un número no nulo, pues lo cogemos. Y abajo pues nada más que hay 0, así que llegamos hasta aquí. De aquí, ¿qué sacamos? Ahí vemos que hay solamente dos pivotes no nulos. Es decir, este 1 y este 1. Por lo cual el rango de esta matriz es igual a 2. Y ese rango es menor al número de vectores que tenemos, que teníamos 3 vectores. Con lo cual, si miramos arriba la condición de independencia, tenemos que UV y W, en este caso, son linealmente dependientes. Y ya tendríamos este apartado también. Vamos ya con el último. Bien, pues en este caso, ¿qué tenemos? 4 vectores, ¿no? Vamos a poner la matriz que forma sus componentes. Ponemos el primero aquí, el segundo, el tercero y aquí el último. Pues bien, vamos a ver el rango de esto. Antes vamos a ver una cosa. Esta matriz es de 3 por 4, es decir, 3 filas y 4 columnas. El rango máximo de esta matriz es el menor número entre filas y columnas. Entre el 3 y el 4, el menor es el 3. Así que el rango máximo es 3. ¿Cuántos vectores tenemos? 4 vectores. Es decir, el rango de esta matriz nunca va a poder ser el número de vectores. Con lo cual, aplicando la definición, ya podemos deducir que estos vectores que tenemos son linealmente dependientes. Y ya con esto habríamos acabado esta parte de aquí. Voy a poner ahora la definición de base vectorial. Una base vectorial del espacio Vn es un conjunto de n vectores de n coordenadas y todos ellos linealmente independientes. Es decir, si tenemos vectores de n coordenadas, pues para una base necesitamos n vectores linealmente independientes. Como ejercicio para el próximo vídeo, os recomiendo determinar cuáles de los conjuntos de vectores anteriores forman una base. De todas maneras, en el próximo vídeo vamos a ver cuáles son
Y también vamos a aprender a poner un vector en función de otros, es decir, vamos a sacar las coordenadas de un vector en función de un conjunto de vectores. No os lo perdáis, suscribiros, nos vemos en el próximo vídeo.